Hay momentos en la vida donde una mentira deja de ser solo una mentira, y se convierte en una bomba a punto de estallar. Y eso es exactamente lo que empieza a sentirse en este punto de la historia. El capítulo 14 de Valentina Valiente no arranca con gritos, ni con grandes revelaciones inmediatas, arranca con algo mucho más peligroso, el silencio. Un silencio cargado de dolor, de tensión, y de decisiones que empiezan a tomar forma en la oscuridad. Valentina ya no es la misma chica que vimos antes. Algo dentro de ella se quebró, pero no de una forma débil, sino de una forma que endurece. La traición que sintió no solo le dolió, la transformó. Y ahora la vemos moverse diferente, hablar menos, observar más. Como si estuviera reconstruyéndose desde cero, pero con una nueva versión de sí misma. Una versión que ya no confía tan fácilmente. La vemos en su rutina, trabajando en la casa como siempre, cumpliendo con cada tarea, pero hay algo distinto en su energía. Ya no hay esa chispa de ilusión, ahora hay distancia, hay una barrera invisible que la separa de todo y de todos. Incluso cuando interactúa con los demás, se nota que su mente está en otro lugar, como si estuviera cargando un peso que nadie más puede ver. Y ese peso no es solo emocional, es también una presión real, concreta, urgente, el dinero. La operación de su abuela no puede esperar, la deuda ya está encima de ella y cada día que pasa es un recordatorio de que no tiene margen para fallar. Y en medio de todo eso, aparece nuevamente la pulsera. Ese pequeño objeto que durante años fue lo único que la conectaba con su pasado, con su identidad, con una historia que aún no logra recordar. La cámara se queda en ese momento más de lo normal, porque no es un simple recuerdo. Es un símbolo. Es lo único que le queda de quien fue, y al mismo tiempo, lo único que podría perder para salvar a la persona que más ama. Y ahí está el verdadero conflicto. Porque no se trata solo de vender algo de valor, se trata de renunciar a una parte de sí misma. De aceptar que tal vez nunca sabrá de dónde viene. Pero la vida no le da muchas opciones. Y esa es la parte más dura de todo esto, no es una elección libre, es una necesidad. Mientras tanto, en otra parte de la historia, Alejandro está atravesando su propio infierno. La confusión lo está consumiendo de una manera que no había experimentado antes. Él, que siempre parecía tener el control, ahora está completamente desorientado. No entiende cómo todo se salió de sus manos tan rápido. No entiende por qué Valentina, la misma persona que hace poco le sonreía, ahora lo rechaza como si fuera un extraño. Y lo peor de todo, es que no tiene una explicación. Esa falta de respuestas empieza a convertirse en algo más oscuro. Ya no es solo preocupación, es obsesión. Alejandro no puede dejarlo así. No puede aceptar que todo termine sin saber la verdad. Y ahí es donde toma la decisión que cambia el rumbo del capítulo, deja de esperar y empieza a buscar. Empieza a reconstruir cada momento, cada conversación, cada detalle que compartió con Valentina. Y mientras lo hace, se da cuenta de algo inquietante, todo fue demasiado perfecto. Demasiado rápido. Demasiado alineado. Como si alguien hubiera estado moviendo los hilos desde el principio. Y esa idea, lo golpea fuerte. Porque si eso es cierto, entonces él también fue parte de un juego que no entendía. Y alguien más, estuvo controlando la situación. Esa sospecha crece lentamente, pero con fuerza. Y lo más peligroso, es que empieza a mirar a su alrededor con otros ojos. Mientras tanto, en el barrio, algo completamente distinto comienza a tomar forma. La pollada, que al inicio parecía una solución pequeña, casi improvisada, empieza a crecer más de lo esperado. La gente responde, se organiza, se involucra. Vecinos que antes apenas se saludaban ahora se unen por una causa común. Y en medio de todo eso, Valentina empieza a sentir algo que creía perdido, apoyo. Pero incluso esa luz tiene sombras. Porque aunque la ayuda llega, el tiempo sigue corriendo. Y la presión no desaparece. Solo cambia de forma. Y mientras todos se enfocan en ayudar, nadie se da cuenta de que algo más grande se está moviendo en paralelo. Algo que no tiene nada que ver con el dinero, sino con la verdad. Porque mientras Valentina intenta sostenerse con lo poco que le queda, hay alguien que empieza a sentir que todo se le escapa de las manos, y esa persona es Macarena. Lo que al inicio parecía un plan perfecto, calculado al milímetro, comienza a mostrar pequeñas grietas que solo alguien como ella puede notar. No es algo evidente, no es algo que cualquiera vería, pero ella lo siente. Esa incomodidad silenciosa, esa sensación de que algo no está completamente bajo control. Y cuando alguien como Macarena percibe eso, no lo ignora. Lo enfrenta. Empieza a adelantarse,
a pensar en todos los posibles escenarios, incluso en los que parecen improbables. Porque en el fondo sabe que hay una variable que no puede controlar del todo: Valentina. Y ese es su mayor problema. Porque Valentina no reaccionó como ella esperaba. No hizo escándalo, no armó un drama público, no fue directamente a confrontar. No. Valentina desapareció. Y eso es mucho más peligroso. Porque cuando alguien desaparece así, en silencio, no es porque haya perdido, es porque está procesando. Y Macarena lo intuye. Por eso decide moverse antes de que sea demasiado tarde. Empieza a reforzar su posición con Alejandro, a mostrarse más presente, más perfecta, más indispensable. Como si quisiera asegurarse de que él no tenga espacio para dudar. Pero incluso en ese intento, hay algo que no puede evitar: la distancia de Alejandro. Porque aunque él no entiende lo que está pasando, hay algo en su interior que ya no está en el mismo lugar. Algo cambió. Y eso la pone en alerta máxima. Mientras tanto, Alejandro sigue avanzando en su búsqueda de respuestas. Lo que empezó como una simple preocupación ahora se convierte en una necesidad casi obsesiva. No puede dejarlo ir. No puede seguir adelante sin entender qué fue lo que realmente pasó. Y cada paso que da, lo acerca más a una verdad incómoda. Empieza a reconstruir el rompecabezas, a revisar detalles que antes parecían insignificantes. Recuerda actitudes, palabras, momentos específicos, y poco a poco empieza a notar patrones. Cosas que no encajan. Situaciones que ahora, vistas desde otra perspectiva, tienen un significado completamente distinto. Y en medio de todo eso, una idea empieza a tomar forma. Una idea que lo incomoda, pero que no puede ignorar: alguien intervino. Alguien manipuló lo que ocurrió entre él y Valentina. Y esa idea lo cambia todo. Porque si eso es cierto, entonces la historia que él creía real, nunca lo fue del todo. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto interno de Alejandro. Porque ya no solo está buscando a Valentina, está cuestionando su propia realidad. Está empezando a dudar de las personas que tiene más cerca. Y eso es el inicio de algo mucho más grande. Por otro lado, Valentina sigue enfrentando su propia lucha. Una lucha silenciosa, constante, agotadora. Porque aunque intenta mantenerse firme, el peso de todo lo que está viviendo es enorme. La traición, la presión económica, el miedo por la salud de su abuela, todo se acumula. Y aún así, sigue adelante. No se detiene. No se quiebra. Pero hay momentos, pequeños, casi invisibles, donde se le nota el cansancio. Donde su mirada se pierde por un segundo, donde su respiración cambia, donde el dolor asoma. Y en esos momentos, la pulsera vuelve a aparecer. Ese objeto que se ha convertido en un símbolo de todo lo que está en juego. Ya no es solo un recuerdo, es una decisión pendiente. Y cada vez que la mira, la decisión pesa más. Porque sabe que venderla podría resolver una parte del problema, pero también sabe que podría perder la única pista real sobre su pasado. Y esa dualidad la está consumiendo poco a poco. Mientras tanto, la pollada sigue creciendo. Lo que empezó como una idea pequeña ahora se convierte en algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. La comunidad responde, la gente se involucra, las ganas de ayudar se sienten reales. Y por primera vez en mucho tiempo, Valentina empieza a ver una luz. No una solución completa, pero sí una posibilidad. Y esa posibilidad le da un poco de aire, un pequeño respiro en medio de todo el caos. Pero incluso en medio de esa esperanza, la tensión no desaparece. Porque hay cosas que no dependen de ella. Hay fuerzas moviéndose en paralelo que están fuera de su control. Y una de esas fuerzas es el pasado. Porque mientras todo esto ocurre, Edmundo avanza con una determinación que no habíamos visto antes. La revelación de que su nieta podría estar viva no solo le devolvió la esperanza, le devolvió un propósito. Y ahora no piensa detenerse. Retoma la investigación con una energía renovada, con una urgencia que lo impulsa a ir más allá. Empieza a buscar nuevas pistas, a conectar información, a seguir caminos que antes parecían cerrados. Y lo más impactante de todo, es que cada paso que da lo acerca más a la verdad. Una verdad que está más cerca de lo que él imagina. Porque sin saberlo, está caminando directamente hacia Valentina. Y aquí es donde la historia alcanza un nivel de tensión mucho más alto. Porque ya no se trata solo de conflictos personales, se trata de destinos que empiezan a cruzarse. De historias que estaban separadas, pero que en realidad siempre estuvieron conectadas. Y mientras todos avanzan en sus propios caminos, el espectador empieza a entender algo que los personajes aún no ven. Todo está conectado.
todo. Y entonces el capítulo comienza a cerrarse, pero no de forma tranquila. No. Se siente como una calma antes de la tormenta. Alejandro está cada vez más cerca de descubrir la verdad. Macarena está perdiendo el control poco a poco, aunque intenta ocultarlo. Valentina está al borde de tomar una decisión que puede cambiar su vida para siempre. Y Edmundo está más cerca que nunca de encontrar a su nieta. Y justo cuando parece que todo va a mantenerse en ese equilibrio inestable, algo cambia. Una sensación. Un momento. Una mirada. Como si el destino estuviera acomodando las piezas finales antes del impacto. Y ahí es donde el capítulo te deja, con esa tensión en el pecho, con esa sensación de que lo que viene no va a ser sencillo, no va a ser suave, va a ser devastador. Porque cuando la verdad finalmente salga a la luz, no va a construir, va a destruir. Y nadie, absolutamente nadie, va a salir igual de esto.